¿Qué tal, gente? Sean todas y todos bienvenidos acá a mi canal de fútbol, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy comentaremos las noticias más relevantes del Real Madrid, del Barcelona y del fútbol, señores, las últimas noticias. Tenemos diversos temas aquí en mi canal, comenzando por la última hora de Kylian Mbappé. El Paris Saint-Germain negocia con Harry Kane, Arda Güler y sus primeros entrenamientos en el conjunto merengue. El Real Madrid no explica el 20% de sus gastos. Vamos a tocar también este tema y la última hora del caso Negreira. Últimos fichajes del Barcelona, posibles salidas y entradas en el conjunto blaugrana. Quédate aquí viendo este video hasta el final y antes de comenzar viendo este video te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darle un enorme like. De esta manera no te perderás de ninguno de mis videos y podrás estar al tanto de las mejores noticias del fútbol. Y sin más preámbulo, comencemos, señores. Vamos con la última hora de Kylian Mbappé, señores. Y es que al parecer hay mucha preocupación en torno al futbolista francés con respecto al Paris Saint-Germain. Cabe destacar que el conjunto parisino ya le ha ofrecido prolongar su contrato al delantero francés. De esta manera ya ha rechazado hasta 3 veces, según L'Equipe. Diversas informaciones en Francia aseguran que el futuro del crack francés sigue siendo una incógnita. Desde París aseguran que Nasser Al-Khelaifi y el emir de Qatar están muy disgustados con la postura del futbolista y del clan Mbappé. El jugador quiere cumplir su contrato y no desea renovar con los franceses hasta 2026. En el Real Madrid hay optimismo con Mbappé y se marcan como fecha tope del fichaje 25 de julio. El delantero podrá ser presentado a final de julio en el Santiago Bernabéu. Diversas informaciones en Francia, como PSG Community. Cabe destacar que PSG Community es un medio de comunicación muy cercano al Paris Saint-Germain. Han comentado que al parecer el jugador y el Real Madrid ya han llegado a un acuerdo para las próximas 6 temporadas y el jugador percibirá por cada temporada 25 millones anuales, más una prima o mejor dicho, variables, el cual rondarían de los 30 a los 35 millones por temporada. De esta manera, Kylian Mbappé ganará más de 50 millones por temporada en el Real Madrid, señores. Obviamente, dependiendo los títulos que gane, los logros colectivos e individuales del jugador francés. Pero, lógicamente, ¿en dónde radica el problema? Y es que, al parecer, el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé aún no han llegado a un acuerdo económico para poder venderle al Real Madrid. Pero el conjunto francés ya ha pedido 200 millones por temporada para vender a su máxima estrella. La verdad es que hay mucho optimismo en el madridismo. Veremos qué sucede en los próximos días, que serán determinantes para el futuro del crack francés. Tampoco se descarta que renueve o que quede esa última temporada en el conjunto francés. De esta manera podría llegar gratis el próximo año, en 2024, al conjunto merengue. Tampoco no es una opción que descarta Florentino Pérez. Veremos qué sucede, pero ya el Paris Saint-Germain, ante todos estos rumores, ya ha sondeado, mejor dicho, el mercado, en busca de un delantero centro titular y top mundial, y han habido muchos rumores, hay muchos jugadores que están siendo relacionados actualmente con el conjunto parisino. Uno de ellos, el día de ayer ya lo comenté acá en mi canal, que fue el de Víctor Osimhen, el nigeriano. Está siendo bastante fuertemente vinculado con el conjunto francés, pero el día de hoy ha surgido otro rumor, y es que al parecer Harry Kane, que le queda un año de contrato con el Tottenham de Inglaterra, estaría buscando un nuevo proyecto deportivo. Ya en su momento fue fuertemente vinculado con el Real Madrid. Ahora, el día de hoy, está siendo vinculado con el conjunto francés. Un Harry Kane que costaría alrededor de 100 millones, un jugador que fue determinante en la Premier para su equipo, el Tottenham, y quedó como segundo goleador de la Premier League por detrás de Erling Haaland. De esta manera, yo creo que pudiera ser una gran incorporación para el PSG. Ya Luis Enrique lo ha pedido, un delantero centro de calidad, top mundial, con jerarquía, con personalidad y con mucho gol. Qué mejor que Harry Kane. De esta manera, señores, el Paris Saint-Germain se está preparando ante una posible eventual salida del crack francés Kylian Mbappé. Y bueno, mi gente, vamos con las últimas noticias del Real Madrid el día de hoy. Vamos con respecto al mercado de fichajes. Hay dos futbolistas que el Real Madrid consideraría vender este mismo mercado, y es que al parecer hay dos futbolistas que son Álvaro Odriozola y Jesús Vallejo. Los defensas españoles, estos dos futbolistas que la verdad es que han tenido un papel residual en la Casa Blanca
y Ancelotti ya les ha dicho que no cuenta con ellos. Sin embargo, estos dos futbolistas están en estos momentos haciendo la pretemporada con el conjunto merengue en busca de un posible destino. Por parte del lateral derecho español, la Real Sociedad es el equipo que más está interesado en su servicio. Mientras que Jesús Vallejo, el caso del defensa español, es más complicado. Por los momentos no hay ningún club que esté interesado en el futbolista. Y son dos jugadores que actualmente tienen todavía contrato con el conjunto merengue. Se les busca salida y veremos qué sucede en los próximos días. Vamos con el jugador Arda Güler, el turco. La verdad es que está teniendo unos maravillosos días en la ciudad de Valdebebas. Y es que el futbolista está despertando el interés y la admiración de diversos madridistas, incluyendo a jugadores del primer equipo. El jugador está teniendo un rendimiento bastante llamativo. El jugador hasta está dejando destellos técnicos que vimos en diversos videos en la cuenta oficial del Real Madrid. El jugador, la verdad es que a pesar de tener ni siquiera 15 días entrenando, un par de días con el conjunto merengue, ya se está adaptando bastante bien a las órdenes de Carlo Ancelotti. Mientras que el futbolista Jude Bellingham, al parecer, según diversas fotos que estuve viendo, le ha pegado bastante el método Pintus. Ustedes saben que el Pintus se le conoce en la ciudad deportiva de Valdebebas por ser un sargento y por ser un preparador físico bastante exigente. De esta manera, bueno, la verdad es que obviamente los jugadores están recibiendo una paliza física en estos primeros días de entrenamiento, destacando lógicamente el reciente fichaje Arda Güler y Jude Bellingham. Y bueno, vamos con la otra noticia del Real Madrid que, bueno, no es tan positiva, y es que al parecer hay un bombazo desde Inglaterra. El medio de Telegraph afirman que el Madrid no explica el 20% de sus gastos. La investigación del rotativo inglés explica que el club blanco se niega a detallar en qué ha gastado 122 millones de euros del último ejercicio. El rotativo británico publica que el Real Madrid destinó 135 millones de euros a la categoría de otros gastos operativos, de los cuales 122 no tienen aparentemente ninguna explicación. El club blanco ni confirma ni desmiente la noticia. Un bombazo que ha salido el día de hoy desde Inglaterra, este reconocido medio británico que afirman que el Real Madrid está evadiendo el fair play financiero al no justificar estos gastos. Veremos qué sucede en los próximos días. No se sabe si es cierto o no esta investigación o esta noticia que ha salido el día de hoy desde este medio británico, el cual exige al Real Madrid que explique estos dichos montos para evitar, lógicamente, el fair play financiero. En mi opinión, yo pienso que no hay ningún problema. Habrá que esperar cuál es el comunicado del conjunto merengue para poder explicar qué es lo que está sucediendo en este caso con respecto a este tema. Toca hablar un poco acerca de la última hora del Fútbol Club Barcelona y el último tema sobre el caso Negreira, muy importante, y es que según el partidazo de COPE, la jueza no habría hallado indicios de que el Fútbol Club Barcelona pagara a árbitros en los últimos años, después de investigar a fondo el caso Negreira. Las pesquisas se centran en un posible blanqueo de capitales y la condena más probable sería por administración desleal. En esta trama, y según la fuente citada anteriormente, podrían estar implicados expresidentes del Barcelona, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. Si los investigadores consiguen probarlo, los que salgan implicados tendrán que devolver el dinero mal administrado y además hacer frente a una multa. En caso de demostrarlo, además se les podría inhabilitar. Y si la cantidad es demasiado alta y no se devuelve, podría haber incluso penas de cárcel. Señores, esto es un tema bastante complicado, un tema jurídico que lógicamente todavía está en manos de la jueza y todavía van a seguir saliendo más informaciones con respecto a este tema, pero lógicamente de que hubo pago a Enrique Negreira lo hubo, porque han habido muchos acontecimientos muy extraños en la Liga Española en los últimos años. Y la verdad es que estos dos expresidentes que acabo de nombrar, la verdad es que su tiempo en el Barcelona ha sido bastante extraño. De esta manera, señores, esto está en investigación. Veremos qué sucede en las próximas semanas, en los próximos meses. Y ahora vamos a tocar acerca de los fichajes del Barcelona. Y es que el día de hoy, el Fútbol Club Barcelona ha hecho de manera oficial
la incorporación del nuevo jugador Víctor Roque, la perla de fútbol brasileño de tan solo 18 años. El club azulgrana ha emitido un comunicado para confirmar la contratación del delantero brasileño de tan solo 18 años, que firma hasta 2031 y tendrá una cláusula de 500 millones. De esta manera, el jugador no podrá integrarse al primer equipo en este verano, sino el próximo año, en 2024. La verdad es que, en mi opinión, yo creo que es un gran fichaje, un fichajazo para la delantera culé, y que, bueno, lógicamente, al parecer no fue el precio que al principio se decía en Mundo Deportivo y en Sport. Al parecer, las últimas cifras que estuve viendo estarían en torno a los 70-80 millones que pagaría el Fútbol Club Barcelona al conjunto brasileño por este jugador. Y es que el tema no queda ahí. Lógicamente, ya esta sería la tercera incorporación de manera oficial del Barcelona para el próximo año, después de la contratación de Gundogan y de Íñigo Martínez. Y también Xavi estaría pidiendo al presidente Laporta la contratación de un lateral derecho, y el principal candidato es el portugués Joao Cancelo, que actualmente juega en el Bayern, está cedido en el conjunto alemán y no se sabe si continuará bajo las órdenes de Thomas Tuchel. El jugador portugués, la verdad es que es un jugador muy bueno, polivalente, y que pudiera ser un gran refuerzo para Xavi Hernández para la próxima campaña. Veremos qué sucede. Esta es una de las grandes incorporaciones que pide el técnico español, junto a la de Bernardo Silva, que el día de hoy ha salido el rumor de que el Barcelona intentará el fichaje de Bernardo Silva. El club saben que es complicado, pero Xavi lo quiere y cree que con él sí sería claro aspirante a ganar la Champions por su técnica y su último pase. La verdad es que es un jugador impresionante. Bernardo Silva destacó con el Manchester City en esta temporada, ganando el triplete y siendo titular indiscutible por esa banda derecha, por encima del propio Mahrez. La verdad es que estos dos son los dos grandes fichajes que quiere Xavi Hernández para apuntalar su 11 titular del FC Barcelona para la próxima temporada. Y lógicamente, sin olvidar el tema de Oriol Romeu, el jugador de pivote. Cabe destacar que Sergio Busquets se marchó del Barcelona y el Barcelona necesita con urgencia un pivote. Se hablaba también de Zubimendi, el mediocampista de la Real Sociedad, pero están pidiendo mucho por este futbolista, 70 millones, y la verdad es que la opción que maneja el club es incorporar al canterano Oriol Romeu, ex Barcelona, de 32 años, que sería la opción más factible y más económica por parte del club. Pero la verdad es que sinceramente yo veo complicadas las incorporaciones de Bernardo Silva y de Joao Cancelo. La del portugués se vería un poco más factible, dependiendo los términos económicos. Si es a cesión, pudiera ser, pero un fichaje sería bastante complicado viendo la situación actual que atraviesa el club. Con respecto a Bernardo Silva, en mi opinión lo veo muy complicado. El Manchester City lo está ofreciendo la renovación, mientras que el fútbol árabe tienta al jugador portugués, al igual que el Paris Saint-Germain. De esta manera, señores, finalizamos con este video. Espero que les haya gustado estar al tanto de las mejores noticias del fútbol. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal y denle un enorme like. De esta manera no se perderán de las últimas noticias del fútbol, del Real Madrid, del Barcelona y del fútbol en general. Y sin más que decir, me despido de ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao.